A pesar del paso del tiempo, la desaparición del niño de Somosierra sigue siendo hoy todavía un gran misterio. Juan Pedro Martínez, de 10 años, desapareció en el verano de 1986. Respuestas, sin pista alguna que lleve a su paradero. Han pasado 25 años desde que se produjo este caso de desaparición, un suceso al que la propia Interpol ha calificado como el más extraño de los acaecidos en suelo europeo. Es por ello por lo que nuestro equipo se ha puesto en marcha, porque es importante que casos como este no caigan en el olvido. Viajaba en la cabina de un camión cisterna cargado de ácido, junto con sus padres rumbo a Bilbao. Sin embargo, un fatal accidente quiso que nunca llegaran a su destino. Aquí, en el puerto madrileño de Somosierra, ocurrió todo. Fue el 26 de julio del año 1986. Juan Pedro Martínez Gómez, un niño de 10 años de edad, viajaba con sus padres en un camión cisterna que transportaba 20.000 litros de ácido sulfúrico óleo. Al llegar justo aquí, se produjo el accidente. Desde ese instante, no se ha vuelto a saber nada. El vehículo en el que la familia viajaba volcó bajando el puerto de Somosierra, y cuando la Guardia Civil llegó al lugar de los hechos, encontró 2 cadáveres. Un caos. Pero un caos terrible. Aquí nadie sabía lo que pasaba. Los bomberos dudaban, la Guardia Civil dudaba y todos dudábamos. Entonces los bomberos empezaron a repartir mascarillas porque decían que los gases que se estaban produciendo eran nocivos. La primera impresión que nos encontramos aquí es el camión desarmado, 2 camiones o 3 afectados por el propio accidente, la cisterna tumbada fuera del camión, el matrimonio que venía dentro del camión ya fallecidos, la cisterna les estaba echando ácido encima. Nada se pudo hacer por el matrimonio. La cisterna aplastó la cabina del vehículo y el ácido fluía sin control sobre los cuerpos sin vida de Andrés Martínez y de su esposa Carmen Gómez. Los cuerpos sin vida eran de los padres de Juan Pedro Martínez, pero lo extraño era que no había ni rastro del menor. El juez de paz, Juan García, fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Él recuerda que los cuerpos estaban tumbados sobre el pavimento, estaban juntos y les había caído ácido. Ambos estaban ennegrecidos. Cuando los agentes se pusieron en contacto con los familiares, se extrañaron de que les preguntaran por un niño. No habían visto a ningún menor en el lugar. Insistimos en que había un niño e inmediatamente salimos hacia allí. Relata Juan García Legaz, tío del menor desaparecido. Se estuvo buscando por todos los sitios y lo único que se encontró fueron los cadáveres de los padres. No se encontró nada del chico, insiste el juez de paz. En esta situación se baraja una hipótesis. ¿Pudo el ácido que salía del camión deshacer el cuerpo de Juan Pedro? El ácido sulfúrico es un potente agente deshidratante. Cualquier objeto en contacto es como si se hubiera quemado. La mejor manera que tengo para mostrar cómo actuaría un cuerpo humano es haciendo reaccionar el ácido con una muestra de carne de cerdo con hueso. La voy a sumergir, voy a adicionar ácido sulfúrico al trozo de carne, también a tela y un botón, explica Beatriz Sáez, profesora de química. ¿Cómo os enteráis que en el camión viajaba un niño? Porque ese dato se desconocía hasta ese momento. Totalmente. Empezaron los familiares ya a preguntar y a partir de entonces fue cuando empezamos a indagar a ver dónde estaba el niño, porque me decían que venía un niño y el niño no aparecía por ningún sitio. Después de 24 horas aprecia cómo actúa el ácido. El tejido blando, la carne se ha desintegrado, sin embargo el tejido duro como huesos o dientes no se han deshecho. La tela se rompe en tiras, pero el botón permanece intacto a simple vista, destaca la profesora química. En este sentido, Beatriz Sáez zanja, en el tiempo transcurrido desde que pasó el accidente hasta que llegó la Guardia Civil, al cuerpo no le habría dado tiempo de desintegrarse. La hipótesis queda descartada. La pista de Juan Pedro Martínez Gómez, de 10 años de edad y natural de Fuente Álamo, se pierde aquel día. Hoy, hace justo 35 años, la Interpol dijo que la desaparición de este niño es la más extraña de Europa. Aunque el niño, de seguir vivo, tendría ahora 45 años de edad. Las teorías sobre lo que ocurrió son diversas, desde que su cuerpo fue disuelto en ácido, hasta la idea de que fue raptado por unas misteriosas personas que viajaban en una furgoneta blanca. Tras analizar el tacógrafo del camión siniestrado, se confirmó que el conductor, padre del pequeño, hizo 12 paradas mientras subía al puerto de Somosierra, pero paradas muy cortas, de apenas segundos. Se extrajo el tacógrafo del camión siniestrado
Un disco de papel como este que marca las paradas y la velocidad de circulación del vehículo. Así, de este modo, hemos podido reconstruir un trayecto plagado de interrogantes. Durante los 23 minutos que duró la ascensión, Andrés Martínez realizó 12 paradas. ¿Por qué? ¿Qué motivó que se detuviese en tantas ocasiones? ¿Es esto normal? No es normal que en un trayecto de unos 30 kilómetros, habiendo parado previamente, un vehículo de ruta pare 12 veces. Entonces no había sincronismo de velocidades en la mayoría de los vehículos. En la cima, el vehículo llegó a alcanzar una velocidad de 140 kilómetros por hora, hasta el punto que acabó estrellándose. ¿Perseguía el padre a los secuestradores de su hijo? Es lo que defienden los partidarios de la teoría del secuestro. Cuando el tráiler volcó, el ácido se derramó por la carretera, aunque paradójicamente, aseguran los testigos que los cuerpos de la pareja, muertos en el acto, apenas estaban salpicados por restos del corrosivo. En aquel momento, ninguno de los presentes era consciente de que en aquel camión siniestrado viajaba también un niño. Por tanto, nunca se le buscó por los alrededores. Fue después cuando se comunicó por teléfono la desgracia a los familiares de los difuntos. Abuelos de Juan Pedro, cuando saltó la alarma, preguntaron qué había sido de su nieto y contaron que iba en el vehículo. ¿Y el zagal?, preguntó la abuela. Una vez que se descartó la posibilidad de que el niño hubiese sido trasladado a un centro hospitalario por algún conductor que circulara por el lugar y viese el siniestro, se pensó que quizás se había ido corriendo por el monte, milagrosamente iluso. También se especuló entonces con que sus padres, al ver que el camión cisterna se quedaba sin frenos, lo lanzaron a la cuneta. La Guardia Civil y los equipos que participaron en el rastreo durante días no hallaron ninguna pista sobre la presencia de Juan Pedro por la zona. Con helicópteros, caballos, perros, motos y a pie rastrearon la zona durante días en un radio de 20 kilómetros. Esta búsqueda sin éxito. Videntes se ofrecieron voluntariamente para tratar de dar con el menor, sin éxito de nuevo. Se especuló con que el padre había sido obligado a transportar droga en su camión. La familia denunció entonces que Andrés había recibido amenazas durante semanas de una supuesta mafia que quería que trabajara para ellos. De ahí salió la teoría de que alguien había raptado al menor hasta asegurarse la entrega de los estupefacientes en el destino. Cartagena. Entonces esta cisterna estuvo allí durante muchísimo tiempo, creo recordar que año y pico. Una mafia que se dedique al transporte de droga deje un alijo, según decían entonces, que era un alijo de importancia, lo dejen abandonado allí durante tanto tiempo cuando podían haberlo recogido al día siguiente. Tiempo después, los investigadores hallaron droga en concreto, heroína, en el interior de la cisterna. Una lona blanca que contenía heroína. El alijo estaba rodeado de ácido, el mismo líquido en el que, tal y como corroboraron los científicos después, de ninguna forma se había disuelto el cuerpo del niño, al menos no con tanta rapidez. Retomando la teoría del secuestro, la policía buscó la furgoneta blanca. Pudo ser Juan Pedro raptado por alguien justo antes de que se produjera el accidente. ¿Explicaría este secuestro las paradas que realizó la familia mientras subía al puerto de Somosierra? Testigos afirman que una furgoneta blanca se detuvo en el lugar del accidente momentos después del mismo. De ella se bajaron un hombre y una mujer, cogieron un bulto y se marcharon. Más de 3,000 furgonetas blancas se pusieron en el punto de mira, sin resultados. Algunas teorías e hipótesis son las siguientes. La primera, que los narcotraficantes persiguieron al camión provocando el accidente de este y después raptaron al pequeño. Sin embargo, las breves paradas no deberían de haberse producido si alguien les estaba persiguiendo. La segunda teoría era que en la parada más larga de no más de 30 segundos habría producido el secuestro y que después el padre habría comenzado la persecución para recuperar a su hijo, aunque esta persecución con un trágico desenlace. Esta línea de trabajo quedó en nada, pues investigaron más de 3,000 furgonetas blancas del mismo modelo Nissan Banet y no se encontró ninguna prueba. La familia ha hecho todo lo posible para esclarecer los hechos, aunque parece que el caso es un callejón sin salida. Saber si está vivo o no, así como su paradero, siguen siendo todo un misterio.
Lo único que se encontró del pequeño fue una goma azul de una de sus zapatillas. Tras el accidente, el camión fue trasladado al municipio madrileño de Colmenar Viejo. Tras inspeccionar durante largas horas el automóvil, encontraron la goma de una zapatilla que pertenecía a Juan Pedro. Esto ratificó que su cadáver no podía haberse disuelto en ese pequeño transcurso de tiempo. Además, se supo que el accidente se debió a un fallo mecánico de los frenos del automóvil. Ahí es donde las autoridades quedaron aún más confusas sobre lo estremecedor y extraño del caso. La familia comenzó a recibir amenazas telefónicas por parte de una red delictiva muy importante. Sabían que mientras no soltaran a su presa no había testigo alguno que pudiera denunciarles. Solicitamos la intervención de nuestros teléfonos, que se localizara a los titulares de furgonetas similares a la que se tuvo junto al camión y un montón de psiqueses más. Resultado, ni ayuda alguna, comentaba Juan. Por tanto, fueron las hipótesis que barajeó la biometría. Otra posibilidad sería que el niño saliera despedido, quedando oculto entre los arbustos y ramas. La que más cobra importancia es la opción de que Juan Pedro no se encontraba con sus padres en ese momento. También podría ser que el niño se hubiera escapado. Aún así, ninguna de estas convencían a los agentes. Aunque cabe destacar que la última parada en el tacógrafo del camión fue en una pequeña fonda, en donde entrevistaron al mesero y al dueño del lugar. Este aseguró que la familia se subió al camión. Bueno, pues tuvimos suerte porque en un mesón que me parece recordar que se llama El Maño o algo así, allí pues mi servicio de información logró contactar con el dueño y con uno de los camareros de allí, Felipe Alhambra me parece que se llamaba. Hoy se encuentra en un estado de total abandono, pero en este lugar, el Mesón Aragón, dentro del término municipal de Cabanillas y en las faldas del puerto de Somosierra, fue visto por última vez Juan Pedro Martínez Gómez en compañía de sus padres. Y de esta forma lo recordaba el camarero Felipe Alhambra. Estaba dentro de la barra sobre las 5:30 a las 6 de la mañana y vi de entrar un matrimonio con un niño pequeño. Entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa, el hombre pidió un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se sentaron y estuvieron ahí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. Y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Pero vamos, yo no vi tampoco de que fueran ellos. Nada más se supo de Juan Pedro hasta que en 1987 el dueño de una autoescuela de Madrid contó a los guardias que una anciana ciega y de origen iraní entró a su negocio preguntando por la embajada de Estados Unidos. La acompañaba, a modo de lazarillo, un niño de unos 10 u 11 años que tenía un acento parecido al andaluz y que se encontraba un poco desorientado. El dueño estaba convencido que el niño era Juan Pedro, lo juró y lo perjuró. Además, insistía que la señora mayor era la que apuntaban algunos de los testigos del accidente. Nada se supo de esta pista, ni de ninguna otra. La familia de Juan Pedro Martínez Gómez sigue convencida que el niño no se encontraba en el camión en el momento del accidente. En la última parada más larga, la de 22 segundos, dio tiempo al que el niño hiciera algo. ¿Se lo llevarán?, comentaba Juan García. Además, apunta que han hecho todo lo posible y todo aquello que estaba en sus manos para dar con el paradero de su sobrino. La desaparición de Juan Pedro es una de las más misteriosas de España, rodeada de hipótesis y sin ninguna pista clara o fiable que pueda indicar el paradero del niño. Si te gusta mi contenido, te agradecería mucho que te suscribieras y me apoyes con un like para que mi contenido llegue a más personas. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Y recuerda que todo es un misterio.